Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días nosotros vamos aprendiendo muchas cosas lindas en nuestra catequesis que Jesús mismo nos va enseñando y Jesús nos va diciendo también cómo nosotros tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que dar lo nuestro, queridos chicos, cómo nosotros tenemos que hacer nuestra vida cristiana. Pero para eso le tenemos que escuchar bien a Jesucito que nos va enseñando, a Jesucito que nos va hablando, y eso lo hace a través de nuestras catequesis. De todos los días vamos haciendo nuestras catequesis, queridos niños, que tiene que abrir nuestro corazón y nuestra mente para entender la vida cristiana, como dice San Pedro justamente en la carta que él escribe a todos los cristianos. Ustedes, cristianos, tienen que dar fe, o mejor dicho, tienen que dar la razón a todo lo que ustedes creen. Y esa es la fe, es adherirse. Pero para eso tenemos que dar razón, tenemos que dar explicaciones, queridos niños. Bueno, hoy como siempre tenemos un tema muy importante, queridos niños. Atiendan bien, ¿cuál es el título? El tema del día de hoy, los defectos de Jesús. Primer defecto, Jesús no tiene buena memoria. Jesús no tiene buena memoria. Vamos a ver un poco cuáles son los defectos de Jesús. Pero, ¿qué quiere decir estos defectos? Que nosotros comenzamos a investigar y a darnos cuenta. Parece que Jesús tiene algunos defectos. ¿Cómo es eso? Que Jesús tenga defectos. Jesús no tiene buena memoria. Y vamos a escuchar para eso algún pasaje, como siempre, de la Biblia que nos hace entender cómo Jesús se comporta. Y vamos a entender cómo Jesús entonces nos quiere enseñar para que asumamos nosotros nuestra vida cristiana, para que seamos buenos cristianos, honrados ciudadanos. Como siempre tenemos que escucharlo desde la palabra de Dios. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús continuó. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: «Dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus saberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente, recapacitó y se dijo: «¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados». Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: «Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y comenzaron la fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, después de haber escuchado esta palabra que tú nos has regalado. Siempre, Señor, tú nos ofreces cosas tan lindas y es eso lo que nosotros ahora ponemos aquí, Señor, porque queremos ir conociendo, queremos ir verdaderamente profundizando en este tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el defecto número
1, queridos niños, entonces, ¿qué nos dice que tiene Jesús? Jesús no tiene buena memoria. Bueno, y vamos a ver en qué consiste. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Francisco de Asís. Hoy presentamos El Sultán me espera. Gracias, hermano Lobo, por haberlos llamado. Llegarán pronto y escucharán lo que debo decirles. Ustedes, hermanos y hermanas, sepan que son muy amados por su Creador. Él mantiene viva dentro de ustedes la semilla de sus hermanos y de sus hermanas, que se refugiaron en el arca de Noé para que sus especies no fueran borradas por el diluvio. Él los salvó porque los ama, recuérdenlo siempre. Ahora vayan y alaben el nombre del Señor por los preciosos dones que les da cada día.
Ya están, son ellos los peregrinos que van a Tierra Santa. Miren allá arriba, miren. ¿Quiénes son esos? Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, de una manera especial, con un tema muy interesante que nos hace pensar y que nos hace reflexionar. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? Los defectos de Jesús. Primer defecto, Jesús no tiene buena memoria. Bueno, eso es lo que estamos diciendo y ahora entonces vamos a escuchar. ¿Qué significa que Jesús no tiene buena memoria? Es una forma de decir, es una forma como nosotros miramos y vemos en el Evangelio. Mucha atención, queridos niños. Vamos a estar atentos y vamos a poner el oído así, atento a lo que nos va diciendo. Melissa, queridos niños, comenzamos a reflexionar y a escuchar lo que Jesús nos cuenta. En la cruz, durante su agonía, Jesús oyó la voz del ladrón a su derecha. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Si hubiera sido yo, le habría contestado, no te olvidaré, pero tus crímenes tienen que ser expiados, al menos con 20 años de purgatorio. Sin embargo, Jesús le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él olvida todos los pecados de aquel hombre. Entonces, queridos niños, ¿entendieron a qué se está refiriendo? De nuevo, decime cuál es el tema del día de hoy. ¿Cuál es el primer defecto, querida Melissa, queridos niños? Jesús no tiene buena memoria. Jesús parece que no tiene buena memoria, porque ahí el ladrón le está pidiendo, el ladrón le está diciendo, Jesús, llévame al paraíso contigo. Yo quiero estar contigo, porque está en la cruz, queridos chicos. Y le está pidiendo también la salvación. Pero Jesús parece que realmente no tiene buena memoria, porque se olvida de todo. Se olvida de sus pecados, Jesús le perdona todo. Jesús entonces no tiene en cuenta eso y lo que está mirando aquí entonces es su arrepentimiento y ese deseo de querer estar con Él. Es esa opción fundamental, queridos niños, por Jesús. Acuérdate, Señor, cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le responde Jesús, querida Melissa? ¿Qué le dice Jesús en ese momento en que el ladrón le está diciendo, acuérdate de mí cuando estás en el paraíso? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y decíamos que tal vez si éramos nosotros le íbamos a decir, no, tienes que pagar tus pecados, tienes que expiar tus pecados, porque hiciste mucho mal. Sin embargo, Jesús se olvida de todo y nos perdona. Vamos a seguir escuchando algo más
de cómo actúa Jesús. Algo análogo sucede con la pecadora que derramó perfume en sus pies. Jesús no le pregunta nada sobre su pasado escandaloso, sino que dice simplemente: quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Este es otro pasaje muy interesante. Parece que Jesús realmente no tiene memoria, se olvida completamente. No le pregunta a esa mujer: ¿cuántas cosas negativas hiciste? ¿Por qué hiciste esas cosas negativas? No. Aquí el hecho entonces de enjugar con sus cabellos todo lo que ella misma iba derramando con el perfume sobre sus pies, eso, queridos niños, estaba demostrando que ella se estaba arrepintiendo de todos sus pecados, de todas sus faltas. Y entonces Jesús le recibe con tanto amor y con tanto cariño. Y entonces Jesús olvida, ¿se dan cuenta? Jesús olvida todo cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente. Y eso es lo que sucede con esta pecadora arrepentida. La parábola del hijo pródigo nos cuenta que éste, de vuelta a la casa paterna, prepara en su corazón lo que dirá: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Pero cuando el padre lo ve llegar de lejos, ya lo ha olvidado todo. Corre a su encuentro, lo abraza. No lo deja tiempo para pronunciar su discurso y dice a los siervos que están desconcertados: traed el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Queridos niños, este es otro lindo ejemplo que nosotros tenemos. Cuando el hijo pródigo vuelve entonces junto a su padre, a su casa, retorna, después de haber pecado, después de haber desgastado todo, después de haber malogrado y después de haber despilfarrado todos los bienes de su papá, él se da cuenta, se arrepiente, recapacita, dice, entra dentro de sí. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero fíjense, queridos niños, Jesús, sin embargo, nos dice que el papá sale con los brazos abiertos y ni escucha, se olvidó de todo. Ahí está entonces lo que nosotros hoy estamos reflexionando. Jesús es aquel que no se acuerda entonces de nuestros pecados, sino que sobre todo lo que mira es nuestro arrepentimiento. Entonces, Melissa, queridos niños, ¿qué es lo que Jesús mira en nuestro corazón? Arrepentimiento. El arrepentimiento que nosotros tenemos en nuestro corazón. Jesús mira cómo nos arrepentimos y decimos: Padre, he pecado, me doy cuenta que he pecado, que hice mal las cosas, pero me arrepiento. Quiero volver a hacer, pero ahora quiero hacer bien, queridos chicos. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa, con nuestra catequesis del día de hoy, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy leemos al profeta Joel. Estamos en el capítulo 1 del 13 al 15 y luego del capítulo 2, 1 al 2. Viene el día del Señor. Estamos en la 27ª semana y en el fin del ciclo. Entonces nos está llamando siempre a una conversión. Viene el día del Señor. Y ella pogue la ñandera pella y prepara que lleva porque ñandeyara en cualquier momento nos llama para el juicio. Vístanse de luto, sacerdotes, lamentense ministros del altar. Vengan a dormir en esteras, ministros de mi Dios, porque faltan en el templo de su Dios ofrenda y libación. Proclamen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los jefes y a todos los campesinos en el templo del Señor su Dios, e invoquen al Señor. ¡Ay, qué día! Porque está cerca el día del Señor. Llegará como azote del Todopoderoso.
Toquen la trompeta en Sión, resuene el grito en mi monte santo. Tiemblen los campesinos porque llega, ya está cerca el día del Señor. Día de oscuridad y tinieblas, día de nubes y nubarrones. Queridos hermanos, qué importante que reflexionemos y que entendamos cómo el Señor nos está llamando, atención, que está viniendo el día del Señor. Pero no pensemos en ese lenguaje que es un lenguaje muy interesante, el lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Pero el lenguaje apocalíptico como género literario nos está diciendo lo mismo que nos está diciendo el profeta Joel. Cada día tenemos que estar preparados porque cada día es una revelación, porque en griego apocalipsis significa revelación. Peñan de Yara o Yecualcayeva es la manifestación de Dios y continuamente Dios se manifiesta. No significa una cuestión negativa, sino que al contrario, es la presencia de Dios mismo que ilumina y ahí nosotros nos damos cuenta, como en ese día de la luz, que salimos de nuestra oscuridad y nos damos cuenta si estamos limpios. Pero para eso necesitamos la presencia de esa luz que ilumina. Y por eso está llamando, y aquí llama continuamente el profeta Joel como los otros profetas: vístanse de luto, ministros del altar, lamentense, vengan a dormir en esteras, porque falta en el templo de su Dios ofrenda y libación. Esto significa entonces falta compromiso de parte de ustedes. Y así como el Señor nos llama, significa que nos está llamando a una verdadera conversión. Cada uno tiene que hacer lo suyo, cada uno tiene que vivir de acuerdo a esas promesas de Dios para que nosotros seamos felices. Es decir, esa promesa que tenemos que asumir en nuestra vida y ese compromiso que también nosotros asumimos con la vida cristiana, con nuestro compromiso cristiano, con nuestro compromiso del bautismo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante en donde estamos viendo y decimos de una manera simplemente de enunciar y de título, los defectos de Jesús. ¿Cómo es eso? Los defectos de Jesús. ¿Cuál es entonces el primer defecto, querida Melissa, que estamos mirando y procuramos entender? Jesús no tiene buena memoria. Parece que Jesús no tiene buena memoria. Y bueno, les pregunto entonces, queridos niños, ¿cuál es el ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia en que parece que Jesús no tiene buena memoria? En la Biblia encontramos que el buen ladrón le dice a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Muy bien, queridos niños. Ese es el primer ejemplo, el ejemplo del buen ladrón que está en la cruz. Es un ejemplo para decirnos que el Señor nos perdona siempre. Porque Jesús ahí le hubiese dicho: no, usted pecó mucho, usted robó mucho, usted ahora está en la cruz y está pagando todo lo que tenía que pagar. Tiene que ir al purgatorio. Sin embargo, Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Por eso estamos diciendo que Jesús es verdaderamente misericordia y es verdaderamente amor. Y en este sentido también les voy a preguntar, ¿recuerdan ustedes, querida Melissa, queridos niños, cuál es un segundo ejemplo en que nosotros vemos que parece que Jesús tiene un defecto, que se olvida y que no nos dice que tenemos que hacer algo para poder pagar o expiar nuestros pecados? El segundo ejemplo que encontramos en la Biblia, donde la pecadora se arrepiente por sus pecados, Jesús le dice: quedan perdonados tus muchos pecados. Muy bien, queridos niños, este es un segundo ejemplo que encontramos
cuando la pecadora se encuentra con Jesús. Y en ese momento, queridos niños, Jesús, que le ve que se ha arrepentido de todos sus pecados, le dice: esos muchos pecados te quedan perdonados. ¿Pero por qué, queridos chicos, esos muchos pecados le quedan perdonados? Porque ella se da cuenta y porque ella se arrepiente y porque ella quiere hacer un nuevo camino. Y se dan cuenta, Jesús entonces parece que tiene un defecto, porque se olvida de todo, queridos chicos. Se olvida de los pecados nuestros cuando nosotros queremos convertirnos, cuando nosotros hacemos ese camino para ser siempre más buenos. Tus muchos pecados te quedan perdonados, le dice a esta mujer pecadora, pero una pecadora arrepentida. Y ahora, queridos niños, les pregunto, tan fácil es mi preguntita y quiero escuchar otra respuesta de ustedes. ¿Cuál es el tercer caso, queridos chicos, que nosotros podemos decir que Jesús se olvida de nuestros pecados, nos perdona porque nos arrepentimos? Un tercer ejemplo es la parábola del hijo pródigo. Cuando el padre ve llegar a su hijo, lo perdona de todos sus pecados. Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta? En la parábola del hijo pródigo, que nosotros le llamamos así, o también a esa parábola le llamamos la parábola del papá bueno, del papá misericordioso. Jesús vuelve a olvidar todos los pecados de este hijo y le recibe de nuevo. Y más aún, queridos chicos, porque dice que enseguida le dice a los sirvientes: traigan un vestido nuevo, vístanlo, pónganle anillo en los dedos, pónganle sandalias en los pies. Y comienza la fiesta. Manda matar el ternero gordo, porque tenemos que hacer fiesta. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Jesús ya no mira, parece que Jesús se olvida totalmente. Y por eso nosotros decíamos, en este sentido, es como un defecto de Jesús. En realidad es la gran misericordia y el gran amor de Jesús, de Dios, para con cada uno de nosotros. Muy bien, queridos niños, así entonces vamos agradeciendo a Jesús el día de hoy. Y sobre todo reconociendo y sabiendo que Dios nos perdona siempre. Lo importante, queridos niños, es que nosotros reconozcamos y le pidamos perdón al Señor para hacer una nueva vida. Y el Señor se olvida de todo. ¿Qué pasa entonces, querida Melissa? El Señor, ¿qué cosa? Se olvida de todo. Se olvida de todo y perdona nuestros pecados. Vamos a decir juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado y donde nosotros decimos: perdona también nuestras ofensas. Juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Jesús, que siempre nos perdona por la gran misericordia, hoy descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.